Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Tania Peña, soy médico familiar con una maestría en educación, laborando actualmente en el primer nivel de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de San Pedro Garza García. Primero que nada, quiero agradecer por esta invitación a su magno evento al comité organizador y felicitarlos por lo que han logrado. El tema de adaptación familiar ante la nueva normalidad es algo que tenía ganas de desglosar por varios motivos. La pandemia, como tal, ha sido un proceso en el cual como sociedad nos hemos sometiendo a un constante cambio, que no es lo mismo lo que estamos viviendo actualmente a lo que vivíamos en marzo del 2020 cuando recién nos pegó aquí en México. Hemos ido avanzando a través de los descubrimientos científicos, y eso nos ha ido pues, a caer en un proceso de adaptación, nos ha hecho caer en un proceso de adaptación. Y en segundo lugar, pero no menos importante, el estar conscientes que mi realidad no necesariamente va a ser la realidad de las demás personas. Entonces, pieza clave es la empatía, por lo cual ejemplificaré con algunos testimonios. El ser humano a lo largo de la historia ha sufrido grandes adaptaciones. Se sabe que la marcha bípeda, el caminar sobre dos pies, implicó un cambio en la organización de nuestra cadera, de nuestras piernas, de la columna. El cambio en la capacidad craneana también nos fue confiriendo otra característica adaptativa con mayor control sobre nuestro medio. Ya hace 40.000 años, el hombre cromañón usaba armas, herramientas hechas de piedra, huesos y cuernos, contaba con una organización social, vivía de la caza, cuidaba a sus heridos y enfermos y comúnmente enterraba a los muertos con comida, armas y en algunas ocasiones con flores. Y aunque esto haya sido hace muchísimos años como tal vez no parezca algo tan lejano a nuestra realidad o a algunas culturas todavía. La evolución cultural se debe tanto a cambios culturales como a la herencia, y esto se va transmitiendo a través de los periódicos, de la radio, de la televisión, independientemente de si tenemos un parentesco biológico con las personas que están viviendo el suceso. Sin embargo, sabemos también que cobra una relevancia en nuestro entorno social, incluido el papel de la escuela, del trabajo y, por supuesto, de la familia. Ahora bien, la pandemia por el coronavirus o por el SARS-CoV-2 ha causado una de las mayores crisis de salud pública a nivel mundial, debido a que ha tenido una rápida propagación. En el mes de enero del año 2020 fue declarada entonces como una emergencia de salud global por la OMS, y fue desde entonces que diversos países, o la mayoría de los países, iniciaron con protocolos de actuación de gran alcance poblacional. ¿Cuál era el objetivo ahí? Prevenir la propagación del virus, identificar rápidamente los casos, y una de las principales estrategias que se adaptaron desde aquel entonces, o que tomaron los gobiernos desde aquel entonces, fue aquel llamado distanciamiento social, que en realidad se refería a un distanciamiento más físico. Este distanciamiento pues se aplicaba principalmente a las personas que tenían mayor vulnerabilidad, como son las personas con inmunosupresión, mujeres embarazadas, adultos mayores. Y este distanciamiento trajo consigo la construcción de un nuevo contexto de vida, caracterizado por la alteración de las dinámicas sociales, familiares, y que generó grandes efectos psicológicos. Algo que nunca habíamos vivido probablemente, o que a lo mejor la gente muy adulta mayor pues lo vivió muchísimos años atrás. COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema sanitario, la falta de los insumos y la saturación de los hospitales, lo cual nos llevó a la reconversión hospitalaria, y a muchos de nosotros nos llevó a tocar trabajar en eso. Pero más allá de la muerte o de la enfermedad grave, ha afectado las actividades cotidianas, el aprendizaje, la manera en que acudíamos a la escuela, el trabajo, por ejemplo, y la salud mental, en una sociedad que no estaba preparada para ello. Y es entonces donde debemos de introducir, aparte, el término de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de resistir la adversidad y recuperarse de sucesos vitales difíciles. Se refiere a una capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a una normalidad.
se entiende mejor como una capacidad que se construye en el proceso de interacción sujeto-contexto y que incluye tanto las relaciones sociales como los procesos intrapsíquicos y que en conjunto permiten tener una vida normal en un contexto patógeno. Y pues los voy a dejar con un pequeño video de un médico que está haciendo servicio social en otra parte para que nos cuente un poquito de cómo ha sido resiliente ante esta situación. Buenas tardes, soy el doctor Juan Alberto Castillo Chapa, residente de epidemiología, cursando mi servicio social ahorita en Baja California. Soy originario de Monterrey, Nuevo León y bueno, usualmente el proceso de una residencia médica es bastante complicado. Si le sumamos estar lejos de casa y si le sumamos todavía la pandemia, ha sido un proceso muy difícil donde aumenta mucho el trabajo y aumenta mucho la frustración y el sentimiento de soledad. Esta soledad pues también se exacerba con el aislamiento social que estamos sometidos, entonces yo creo que es factible decir que los momentos de verdadera felicidad que he experimentado durante este periodo han sido realmente cuando he ido con mi familia, aunque el miedo está presente de poder contagiarlos. De igual forma buscamos la manera de disminuir este riesgo de contagio, pero aún así el miedo persiste. Entonces yo creo que las redes sociales y el internet han sido una herramienta maravillosa que nos ha permitido poder estar en contacto a pesar de la distancia. Y yo creo que nadie estamos preparados para una epidemia de esta magnitud, pero con el apoyo de la familia a lo lejos ha sido llevadera. Gracias. La familia resiliente se caracteriza por desenvolverse en una dinámica de interacción positiva basada en el afecto y en un apoyo mutuo. Protege a sus miembros de circunstancias negativas del entorno social y estimula la formación y autonomía de los hijos. Es decir, les ayuda a ser futuros adultos competentes. Al inicio de la pandemia, para muchas personas, si bien fue como un descanso o unas vacaciones, porque no sé si recuerdan que fue más o menos por aquel, después de un puente en el 2020, cuando ya muchas cosas cambiaron, para otras significaba riesgo e incertidumbre. Y con el paso del tiempo y del confinamiento, la resiliencia de las personas se vio afectada por diversos problemas, entre ellas la ansiedad y el factor estrés. Manejar correctamente nuestras emociones aplicando la resiliencia en nuestras vidas ahora marcará el rumbo de nuestro bienestar personal a futuro. Autores como Barbado y Fernández desde el 2020 mencionaban varios factores o consideraciones que debíamos de tomar en cuenta para poder ser resilientes ante esta contingencia. Primero que nada tenemos la aceptación. No es fácil aceptar lo que la humanidad está viviendo, pero cuanto antes yo lo acepte, menos lo voy a resentir psicológicamente. Eso es un hecho. En segundo, apoyo mutuo. El trabajo como grupo es fundamental. Escucharse unos a otros, colaborar en estos tiempos para poder dejar de sentir o sentir menos ese golpe de soledad que pudiésemos llegar a tener. Tercer punto es el autocuidado. Gestionar adecuadamente el tiempo, descargar el estrés a través de actividades que podamos disfrutar, de ver películas, leer, tal vez acercarnos a alguna religión, si somos creyentes en alguna religión, actividad física. ¿Cómo desarrollamos y mantenemos la resiliencia en tiempos de COVID-19? Y aquí vamos a poner varios ejemplos de cómo podemos lograrlo. Manteniéndonos activos, reflexivos y sabiendo cómo comportarnos con el entorno. Potenciando y utilizando las capacidades intelectuales frente a la adversidad. Impulsando la cohesión familiar, mantener los roles, las jerarquías, límites, diferenciación entre los subsistemas, aunque sabemos que tenemos que hacer ciertas adaptaciones y que tal vez lo que ahorita es en 2 o 3 semanas tengamos que sufrir una nueva adaptación. Demostrar afecto mutuo, ternura y preocupación por el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. O sea, es decir, que mi familiar sepa que aunque tal vez no puedo estar ahí físicamente, pues estoy al pendiente de lo que le está pasando y que puede contar conmigo. Disponer de apoyo externo de profesores, familiares, amigos significativos, de instituciones, como lo mencionaba ahorita, las congregaciones religiosas, los servicios sociales, servicios de salud, de escuela, etc. Hay un tema en específico, un subtema que hay que también tratar. Hay poblaciones vulnerables. Eran vulnerables antes de la pandemia, pero nos damos cuenta a raíz de todo esto, pues, que hay gente con situaciones especiales. Algunos grupos, ya sea porque viven en entornos de hacinamiento, tienen desventajas socioeconómicas, tal vez tengan comorbilidades
o acceso limitado a la atención sanitaria. Para nosotros tal vez es muy sencillo pensar que todos pueden acudir a un IMSS o que todos tienen un centro de salud cercano, cuando no necesariamente es así. Se ha visto mayormente afectados estos grupos vulnerables por la pandemia. Tal vez también para nosotros resulte sencillo decirle a nuestro paciente que se aísle en un cuarto, que utilice un solo baño para él o ella, cuando desconocemos si las condiciones de su hogar lo permiten. La población de adultos mayores ha reaccionado conductual y emocionalmente ante la pandemia, observando una caída considerable en su bienestar psicológico y alta vulnerabilidad al estrés y al desarrollo de ansiedad y depresión. Estas repercusiones psicológicas causadas por el confinamiento social se suman a los padecimientos físicos y mentales preexistentes. Es decir, si tal vez yo ya la estaba teniendo difícil desde antes de la pandemia, pues probablemente ahorita con el escenario de la pandemia haya aumentado la dificultad. Lo hemos visto en nuestra consulta, pacientes con trastornos de ansiedad o depresión, o que tenían consultas así hacía muchos años, o que habían tomado algún medicamento para dormir, etcétera. Bueno, pues ahora lo están retomando, o han dejado su seguimiento médico, pacientes con diabetes, con hipertensión, que tal vez los dejamos de ver algún tiempo en la consulta y ahorita recién están regresando. Y eso tiene que ver mucho con las redes de apoyo familiar que el paciente pueda llegar a tener. En cuanto a violencia intrafamiliar, sabemos que las familias juegan un rol que puede ser contradictorio al representar, por un lado, espacios de solidaridad, cuidado, amor y aspectos positivos, pero al mismo tiempo pueden estar más expuestos a la violencia, violación de derechos humanos. Para muchas personas, el quédate en casa significaba estar mayor tiempo con sus agresores, o mayor estrés, mayores peleas. En cuanto a la economía, muchas personas fueron enviadas a su casa a trabajar desde ahí. Muchas fueron enviadas a licencia laboral, sobre todo población vulnerable, pero para mucha gente representó despidos o inestabilidad económica, incertidumbre. Aquellos que tenían empleos informales tal vez ya no podían trabajar en la calle. Los negocios, muchos de ellos quebraron. Y, por ejemplo, familias donde ambos cónyuges trabajaban, pues tal vez alguno se fue a casa a cuidar de los niños. Tuvieron que tener una adaptación a nuevos roles, dividiéndose los horarios para hacer las cosas, porque las cosas se requerían seguir haciendo. En cuanto a la educación, hay que considerar que para quienes cursan edades tempranas ha supuesto un cambio importante en el curso planeado para sus vidas. Niños que tal vez ahorita ya poco pisaron la secundaria, o adolescentes que poco pisaron la secundaria, clases presenciales que se han cambiado por clases en línea, o cursos que simplemente se han pospuesto. Actividad física que antes se realizaba en la escuela, ahora se empezó a realizar desde casa. Factores que han influido, además, ha sido la falta de equipo de cómputo, de conectividad, la salida de los padres a sus lugares de trabajo, lo cual condiciona que tengan que buscar quién acompañe a sus hijos en las clases en línea. Se requiere además de conocimiento sobre el uso de las tecnologías, de la información, para lo cual muchas veces quien acompaña al niño pues es un adulto mayor, a veces la abuela o el abuelo, y no siempre van a tener todos los conocimientos, y eso también les genera estrés al adulto que acompaña al niño, el tener que estar ahí con él, pues dominando la tecnología, cuando tal vez es algo totalmente nuevo para ellos. ¿Qué estrategias podemos procurar para un bienestar en los niños y adolescentes? En la actualidad tenemos niños pequeños cuyo proceso de socialización se ha visto limitado. Los niños de ahora han crecido aprendiendo a colocar alcohol gel o un lavado de manos frecuente, más frecuente de lo que nosotros, que somos adultos ahorita, aprendimos en nuestra infancia. Han crecido con la advertencia de no te bajes el cubrebocas, no te acerques mucho a la gente. Y como padres, ¿qué estrategias podemos utilizar o qué estrategias podemos recomendar a nuestros pacientes, familiares o amigos que son padres? Primero que nada, hablar con ellos y escucharlos. Me refiero específicamente a los niños, con un lenguaje sencillo, honesto, apropiado para su edad. No es lo mismo que yo le hable a un niño de 4 años que tal vez hable con un preadolescente. Es muy importante no ocultarles información, asegurarles que esta va a ser una situación temporal, y que si estamos en casa o si tal vez tenemos ciertas restricciones y tal vez no podemos andar en la calle como antes, es para protegernos. Limita el acceso a la televisión y a las redes sociales, ya que una sobreexposición a información aumenta el estrés
y el miedo. Evitemos una exposición a falsas noticias. Las niñas y los niños, especialmente los menores de 12 años, tienden a percibir el mundo y a reaccionar tal como sus padres lo hacen. Entonces, si ven a papá o a mamá ansioso, el niño también va a estar ansioso. Si lo ven con calma, el menor también va a estar con calma probablemente. Jugar con niñas y niños es muy importante, ya que el juego y las actividades lúdicas o hacer manualidades les ayuda a poder manejar sus emociones. Es común establecer horarios para desayunar, jugar, estudiar, comer, ver películas, leer, cenar, hacer ejercicio. Eso sería lo ideal, porque no porque ya no estemos yendo a la escuela, pues podemos hacer las cosas a la hora que sea, ¿verdad? Entonces, sí hay que tratar de, pues, que no se vea como que estamos de vacaciones. Practica con ellos las medidas de higiene básicas, enséñales la forma adecuada de lavarse las manos, de uso de cubrebocas, fomenta cómo lo hagan. Recuerdan que el ejemplo es muy importante. Si el niño te ve haciéndolo, lo va a aprender mejor. Y sobre todo tener una crianza positiva. No recurran a la violencia o sugerirles a los padres no recurrir a la violencia con golpes o gritos o cosas que a lo mejor vayan a agravar la situación de estrés que de por sí el niño ya está viviendo. La vacunación ha sido una herramienta importante en cómo han ido cambiando las cosas. Ha abierto la puerta a que sea más confiable una nueva normalidad, disminuyendo la posibilidad de cursar con enfermedad grave. Sin embargo, no ha sido del todo sencillo. Sabemos que las campañas de vacunación aquí han ido avanzando gradualmente. Ha causado tendencia en personas la desconfianza para vacunarse, en ocasiones fundamentado por el mismo grupo familiar o inclusive causando discusión entre miembros de la familia, que a lo mejor algunos sí confían en la vacunación y otros tienen sus dudas o le tienen cierto rechazo. Además, sabemos que hay población que no acudieron a vacunarse cuando fueron convocados desde la primera vez que les tocó y tal vez fue porque no tenían permiso laboral para ausentarse o en el caso de los adultos mayores o de personas con discapacidad de no contar con los medios de transporte o no contar con quien los lleve a los puntos de vacunación. Como personal de salud, hemos cumplido el papel fundamental en esta pandemia. Sin embargo, esta presión incluye el estar expuestos a un alto riesgo de sufrir infección por COVID-19, a sentir frustración. Muchos colegas sabemos que se han mudado inclusive de sus casas antes de que existiera la vacunación. Muchos colegas salían mejor de sus casas para no exponer a su familia que era vulnerable o que tenía comorbilidades o si vivían con adultos mayores, con inmunosuprimidos. Bueno, pues mucha gente tuvo que hacer esto. A pesar del aislamiento, interactuamos con nuestros pacientes que a veces tienen emociones negativas o nos arrojan emociones negativas. Hay pérdida del contacto con la familia y agotamiento físico y mental, largas jornadas, pero luchamos para que esto no mermara la calidad de atención que brindamos ni nuestra capacidad de comprensión clínica y la toma de decisiones. No solo somos proveedores de salud o cuidadores de salud de los demás, sino que a la vez pertenecemos a un grupo familiar, a un grupo de amigos y a un grupo de trabajo. Antes de concluir, quisiera presentar otro testimonio de una madre de una familia nuclear, profesionista, residente aquí en Nuevo León, de un área urbana. Yo le preguntaba a ella cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia para ella y su familia y cómo se han ido adaptando. Y esto fue lo que le di tribuna libre y esto fue lo que ella me respondió. Bueno, pues mi nombre es Marta Cepeda. Yo soy coordinadora en un colegio en el área de Guadalupe y pues les voy a platicar un poquito de cómo viví yo lo que fue la pandemia. Pues primero que nada empezamos la pandemia y la verdad que fue muy traumante para nosotros. Nosotros tenemos 2 niños chiquitos, uno de 4 y uno de 6 en la actualidad. Pero pues estábamos en la escuela y fuimos a vacaciones de Semana Santa y al regresar pues nos dieron la noticia de que ya no íbamos a regresar. Que nos vamos todos a nuestras casas, que todos los negocios cierran, que todo, absolutamente todo cierra, menos, pues en este caso viene como nuestro primer shock grande,
que es el hecho de que mi esposo, como trabaja en la industria alimenticia, él tenía que ir a trabajar todos los días. Entonces, pues teníamos bastante miedo, sinceramente no salíamos a ningún lado, no convivíamos con nadie. Si acaso veíamos algún miembro de la familia, pues era de que mi mamá, mi suegra, alguien muy cercano que supiéramos así como que, o sea, familiares directos. En este caso, pues nada más escuchando las noticias sin saber, sin entender nada, y pues también pues sin poder decirle a mi esposo que dejara el trabajo porque económicamente pues era lo que nos estaba ayudando, y yo por mi parte en mi trabajo pues tratando de entender cómo íbamos a adaptar la escuela para que estuviera a distancia. Y entonces para el mes de agosto de ese año mi esposo y yo damos positivos a COVID. Era todavía muy reciente, entonces pues viene un miedo tremendo, ¿no? De ser parte de las estadísticas de que sí íbamos a morir, que sí íbamos a librarlo, que si no podíamos oler, que si eran normal los síntomas, y pues ya también te viene como que pues empiezan a caerte un poco más de cosas al tener hijos tan chiquitos. Viene nuestro periodo durante la pandemia, que viene siendo el tema, que el reto primero que nada de enfrentar la escuela en casa. Yo pues trabajo como coordinadora, soy maestra, pero pues no es lo mismo tener que enseñarles a tus hijos y tener que sacar el trabajo de uno, ¿verdad? O sea, o eso, saco el trabajo o les explico a ellos, entonces pues llega un proceso muy frustrante. ¿Qué pasa? Pues no a cualquiera, porque sinceramente había personas que sabíamos que no se cuidaban y tampoco nos íbamos a arriesgar a tanto, pero pues empezamos a frecuentar con decisión pues muy estudiada, como quien dice, a las personas que sabíamos que se cuidaban de la misma manera de otros. Al tener niños chiquitos también es casi imposible pedirles el cero contacto absoluto con demás niños, no lo toques, no esto, pero pues entonces lo que veíamos como abismalmente lejano, que era el quédate con el cubrebocas, se los quitaban a cada rato, pues ya para ellos también la necesidad de salir, decían, no me lo voy a quitar, pero vamos, o sea, entonces pues empezamos a salir, y pues ahorita en la actualidad, obviamente el miedo continúa, la incertidumbre, el hecho de que haya nuevas variantes, el hecho de no saber, no ser expertos en medicina, en que creer que uno está haciendo lo que es más apropiado, pero luego viene la gente y te dice 1000 métodos y 1000 cosas para salir, pero pues al final del día no somos doctores. Pero pues también el tema de perder a seres queridos, se hace que siga siendo complicado el hablar de la pandemia, pero también pues el hecho de que quieres adaptarte a esta nueva normalidad. El nivel económico, la necesidad económica te hace que no te puedas quedar en tu casa. O sea, que tengas que salir. Ahorita mis hijos ya volvieron a la escuela y como todo, ¿verdad? Te tocan las críticas de que ¿por qué los dejaste meterse a la escuela? Pues sí, pero yo ya no puedo pagarle a alguien más para que se quede con mis hijos en casa. Yo voy a trabajar en el mismo lugar que ellos van a estudiar, van conmigo, trato de mantenerlos ahí al pendiente, pero pues es mucho dinero el yo pagarle a alguien, y el salirme de trabajar pues económicamente no es una opción para nosotros. Entonces pues poco a poco veo que ellos están entendiendo más. Uno pensaría que porque son niños chiquitos no van a entender absolutamente nada, pero no, poco a poco también van asimilando su nueva realidad, ya entienden el hecho de no quitarse el cubrebocas, de ponerlo de manera adecuada, y pues ahora pues empezar a salir, pero de una manera pues cuidándonos, ¿verdad? Pero pues es como que poco a poco pues ir entendiendo que esto no va a pasar y que pues hay que tratar de hacer lo mejor posible para todos. Como conclusión, no estamos solos. Hay formas en las que podemos apoyarnos. La tecnología ha avanzado mucho a tal grado que podemos estar acompañados sin necesidad siquiera de estar en el mismo lugar geográficamente. Cuidemos nuestra salud mental y la de los demás. Pidamos ayuda cuando sea necesario. Hay muchas líneas de atención psicológica, cursos en línea.
Apoyémonos de actividades recreativas que nos guste o que disfrutemos. La empatía, en ocasiones podemos estar cansados, desesperados, frustrados. Tratemos de mantener la calma y ponernos, aunque sea un poquito, en los zapatos de los demás. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice algo así: estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Muchísimas gracias por su atención y en lo que les pueda apoyar, les dejo mi contacto. Gracias.